Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con dos mensajes especiales para ti de parte de tus guías espirituales. Recuerda que aquí son palabras de poder. Te dicen que el trabajo te dará abundancia en todos los aspectos de tu vida, no solamente en cuestiones económicas, sino también en tu realización personal, porque te vas a sentir bien en el lugar donde estás, porque vas a lograr amar lo que haces, hacerlo con pasión y hacerlo de una manera excelente. Bueno, también te hablan acerca de que tu palabra, lo que salga de tu boca, sean palabras de amor, que sean palabras de consuelo para otras personas que tal vez la están necesitando en este preciso momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo soy amor, soy paz, soy fortaleza y soy abundancia, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las lecturas para ustedes, mis queridos y mis queridas Géminis, de dinero, de parejitas y también de solteritos. Vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes con respecto a su economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, te están diciendo en el día de hoy que estás dependiendo demasiado de personas para tomar esas decisiones. Te ponen a dudar mucho. Deberías de confiar más en ti, en tus habilidades, en lo que tú eres, ser fiel a lo que tú realmente amas y anhelas, como en este aspecto de tu vida. Recuerda que eso podría ser de trabajo, de estudio o también de inversiones. También te dicen tus guías espirituales que recuerdes que no solamente hay un camino, hay varios caminos para coger con respecto a cualquier aspecto de tu vida. No te cierres en una sola opción, porque pueden haber muchísimas más de las que tú te imaginas. En un futuro más bien cercano, bueno, si te vas a aventurar a algo, hazlo con cuidado, con pausa, con calma, con madurez, porque hay personas que se podrían estar interponiendo en esto que tú quieres emprender. Es mejor que si averigües, o sea, no es que te vayas a lanzar tú solo, tú sola, con los ojos cerrados, pero que le cuentes a las menor número de personas posibles cercanas a ti. Más bien busca asesoría, si es de abogados o cuestiones económicas o cuestiones contables o de marketing. Busca asesoría, listo, para que des un buen paso. Este es el momento en el que, si tú tienes una pareja, que hables con tu pareja acerca de esta situación que tal vez puedas estar enfrentando en este momento, y si no la tienes, en ese amigo o amiga que tú consideras un hermano o una hermana. Hay mucho peligro de que tal vez en estos días se aprovechen de ti, de algún robo, de alguna cuestión. Ten mucho cuidado. Bueno, de lo que firmas, de lo que en lo que andas, de tu dinero. Si vas a hacer algún tipo de negociación, hazlo en un lugar concurrido o en bancos o cosas así. No te vayas a ir solo, no te vayas a ir sola. Bueno, listo. Y que todo es preferible que cuando hay que hacer grandes transacciones se haga por medios electrónicos en lo posible. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. Bueno, o también puedes escribir hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando en este momentito a mis solteritos y mis solteritas. Bueno, hay ciertas dudas que te tienen a ti pensando, pero yo digo que es más que todo que son otras personas las que te ponen a ti a dudar, mi querido amigo y amiga. A veces como que te sales de casillas, como que no logras concentrarte muy bien para hacer las cosas con más calma. Ten mucho cuidado, porque hay personas que se pueden estar aprovechando de ti para que tomes decisiones que solo beneficien a esas personas en medio de la ira o en medio de la desesperación. No te me dejes manipular, mi querido amigo y amiga. En un futuro más bien cercano, las cartas me dicen que hay cierta
posibilidad de una pérdida de un dinero, pero te dicen que si tú abres los ojos en este momento, si tú miras bien qué es lo que vas a hacer y tomas la mejor decisión para ti y las personas involucradas en esto, eso se va a conjurar, eso no se va a dar. Sí van a haber personas que te van a querer formar problemas, pero se van a quedar con los crispos hechos porque no van a poder en contra tuyo. Hay alguien de tu familia muy muy cercano de ti, cerca de ti, con quien estás disgustado, disgustada. Bueno, mira la posibilidad de hablar con esa persona y solucionar ese problema que tú tienes en este preciso momento, porque tal vez es alguien que cometió un error, sí, pero que está muy arrepentido o muy arrepentida de lo que hizo en ese preciso momento. ¿Listo? Mira, para tomar una decisión que tienes que tomar, hazlo con tiempo, hazlo con sabiduría, no con afanes. Si dudas de algo, consulta, averigua, asesórate, pero no vayas a tomar esa decisión como tan, de una manera como tan atolondrada, como tan a la carrera, a lo desesperado, desesperada, porque ya sabes que del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo soy sabiduría, yo soy paciencia y yo soy amor. O escribe hecho está. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Bueno, vamos a preguntarle cositas, lo que siente por ti, vamos a preguntarle a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, la verdad es que tu persona especial en este momento tiene una confusión muy muy grande en su cabeza, en su corazón. Inclusive yo diría que podría estar pensando en terminar la relación con contigo. Perdón, mi querido amigo y amiga. Hay ciertos chismes alrededor, hay ciertas murmuraciones alrededor, pero son personas bastante envidiosas y bastante conflictivas las que rodean a tu relación. Aleja a estas personas de tu vida. Exígeles que no se inmiscuyan en tu relación. Ya sabes que a menos que exista algún tipo de maltrato o de violencia entre ustedes dos, bueno, si no es así, nadie tiene derecho de interponerse en la relación de ustedes. Tu persona especial espera que tú logres como que poner un precedente, que todo sea bueno, que todo sea bien, o sea, espera que lo que le están diciendo sea falso. Deberías hablar con tu persona especial. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Deberían ustedes dos hablar porque mira, las cartas me dicen que en un futuro más bien cercano las cosas se organizan entre ustedes dos, las cosas se solucionan, comienza una época dorada. Mira, hay muchos oros en esta lectura y todos están al derecho. Bueno, una época dorada. Lo que sí es que ustedes se van a tener que poner firmes el uno con el otro, respetarse, ponerles límites, no solamente entre ustedes dos, sino también a las personas que rodean a esta relación, porque al parecer como que influyen demasiado en lo que tú o tu persona especial deciden. Pero mira, las cartas me dicen que a la larga ustedes tienen triunfo, no solamente triunfo en cuestiones del amor, sino también triunfo económico. Tal vez eso es lo que a ustedes, que ustedes generan envidia en otras personas, el hecho de que ustedes sean exitosos, exitosas, o que los vean que si están juntos, ustedes lo van a poder conseguir muchas cosas que ustedes han querido. Bueno, me dicen también tus guías espirituales que si tú te das cuenta que hay alguien que habla mal de ti, de tu persona especial enfrente tuyo, o que trata de una manera inadecuada a tu persona especial enfrente tuyo, que por favor te manifiestes al respecto. No te quedes callado, no te quedes callada. Haz respetar a la persona que tú quieres, a la persona que tú amas. Recuerda que si hay heridas entre ustedes dos, todo se puede sanar si ustedes tienen la voluntad, que como la naturaleza sana a cierto paso, a veces es lento, a veces un poco rápido, que todo tiene su porqué, su sí y su porqué. Bueno, también vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ustedes el día de hoy. Bueno, me dice que va a haber un antes y un después. Ustedes van a romper con todo, ustedes van a dejar el pasado atrás y van a volver a comenzar con esta relación que ustedes no, tal vez no pensaban que sí se podía lograr. Hay personas
o ten mucho tu cuidado, o hay personas que están muy pendientes de sus redes sociales, inclusive tal vez hay personas que han visto sus celulares o lo que es muy personal para ustedes y de eso se está aprovechando. Mm, También me dicen tus ángeles en este instante que si tú luchas, tú vas a triunfar y que esa victoria que tú vas a tener sobre estas personas que no quieren que ustedes dos estén juntos, a ustedes dos les va a dar paz, les va a dar muchísima tranquilidad. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo luchamos y triunfamos y avanzamos, o escribe: hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.